Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentarles el caso de Susana H. Ella fue una joven mujer de 26 años, nacida el 4 de noviembre del 91, originaria y residente de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Era tzotzil, casada y trabajaba como empleada. Dentro de sus antecedentes familiares y patológicos no hay ningún dato relevante más que la del grupo sanguíneo A positivo. Respecto a los antecedentes personales patológicos, tuvo un cuadro de cólico biliar en octubre de 2017 y dentro de los análisis que se le realizaron en esa ocasión fue una prueba de embarazo, la cual fue positiva. Para esto el médico que la atendió indicó un ultrasonido y detectó que tenía 8 semanas de embarazo. Después, el médico familiar fue quien llevó el control prenatal. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos era su tercer embarazo. Tuvo 2 partos previos sin complicaciones en 2011 y 2014. Sus hijos eran de grupo sanguíneo O positivo y la fecha probable de parto estaba programada para el 8 de mayo. En la última consulta prenatal, el 26 de abril del 2018, su médico interroga, explora y le realiza un tacto vaginal donde reporta que tiene 2 centímetros de dilatación y al realizar las maniobras de Leopold detecta que el feto está en posición pélvica, por lo que refiere al Hospital General para su resolución. En este Hospital General, a las 8:30 es admitida por Rosa P., quien comete un error al escribir 31 semanas de gestación en vez de 37. A las 9:20, el doctor Ramiro atiende a Susana y a su esposo. Realiza un interrogatorio vago y cuando la explora mide 32 centímetros de fondo uterino, por lo que asegura que Susana tiene 34 semanas de gestación. Le realiza un tacto vaginal, pues Susana refiere que tiene contracciones documentando, entonces, 5 centímetros de dilatación y 40% de borramiento, por lo que sospecha de un parto prematuro. Da indicaciones a sus enfermeras del ingreso de Susana a la sala de observación, que se le administren 100 miligramos vía rectal como dosis inicial y 50 miligramos cada 4 horas por vía oral. Pide que se realice un ultrasonido para confirmar las semanas. 10:30 am es colocada en una camilla con un monitor fetal, pero las contracciones siguen aumentando. El médico tratante manda al médico interno a revisar cada media hora a Susana. 12 p.m. se administró la segunda dosis de indometacina, pero Susana seguía teniendo más contracciones. El doctor Ramiro realizó un nuevo tacto y determinó que Susana tenía 6 centímetros de dilatación y presentaba 60% de borramiento. Informó a un médico pediatra que probablemente nacería un prematuro de 34 semanas. A las 14 horas, el radiólogo realiza un ultrasonido confirmando que Susana tenía 38 semanas. Sin embargo, fue hasta las 14:30 que informó al médico en un reporte escrito. Susana tenía entonces 7 centímetros de dilatación. En este momento, el obstetra suspende el tocolítico y declara que hay una urgencia obstétrica debido a la posición pélvica y que está en trabajo de parto. A las 15:30, Susana ingresa a quirófano. Previamente el médico solicitó al banco de sangre los paquetes globulares O negativo, sin embargo solamente se le otorgó uno, y esto con 1 hora de retraso. Nace una niña a las 15:58, con una Apgar de 8, 9, Silverman de 1, sin malformaciones aparentes, con un peso de 2.750 gramos, talla 47 centímetros. El médico pediatra determina 38 semanas de gestación. Inmediatamente se administra la oxitocina, pero el útero de Susana estaba hipotónico. El obstetra manda al médico interno a informar al esposo que se necesitan donadores puesto que no hay sangre. Debido a que hubo un difícil control de la hemorragia registrado por 1.100 mililitros de pérdida, según las notas de enfermería, el médico indica ergonovina. Sin embargo, la enfermera de quirófano le dice que no hay este medicamento, por lo que suscribe otro, misoprostol. A las 16:55, Susana sale de quirófano. 10:35, una enfermera circulante detecta signos vitales anormales y avisa al médico tratante. Al revisar de nuevo a Susana, indica que se debe reingresar al quirófano y solicita nuevos paquetes globulares. A las 18:25 reinterviene a Susana. Sin embargo, a las 18:45, Susana presentó un evento de parada cardíaca. Se iniciaron maniobras de reanimación por todo el equipo, con obtención de pulso a las 16:45. Sin embargo, a las 19:07 vuelve a tener una parada cardíaca y esta vez las maniobras no tuvieron éxito. A las 16:38 se declaró la muerte de Susana. A las 20 horas, el médico tratante informa a los familiares sobre la muerte de Susana, alegando que no resistió la operación y que no llegaron los suficientes paquetes globulares para ella. Les comenta que por ser día festivo, el certificado se los dará el jefe de servicio del turno siguiente hasta el siguiente día, 1 de mayo, por la mañana. Procedimiento con Ahmed. El esposo, unos días después, inconforme por la atención que se le dio a Susana, acude a Conamed. En Conamed reciben y orientan al esposo para ingresar su queja de manera formal. Unos días después, Conamed envía toda la documentación al órgano interno
de control del IMSS, y este a su vez envía una contestación para que se continúe el procedimiento dentro de este mismo órgano interno de control, por lo que nunca se inicia una conciliación. Planteamiento administrativo. Se presentó la queja ante el órgano interno de control en el IMSS por presunta responsabilidad administrativa. Se derivó al área de quejas del OIC, quien llevó a cabo una investigación. Se solicitó al IMSS información referente al caso de Susana H. Se solicitó un dictamen técnico médico administrativo por un experto en ginecobstetricia. Se visitó el Hospital General y se revisaron las funciones de los servidores públicos involucrados de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente. A continuación, se mencionan los resultados de dicha investigación. Para el caso del médico tratante en la unidad de medicina familiar, no se identificaron faltas administrativas. Para el personal que participó en la atención de Susana H. en el Hospital General, se identificó lo siguiente. La asistente médica Rosa P. incurrió en irregularidades toda vez que se registró de manera errónea el número de semanas de embarazo. Para la enfermera Liliana E. no se identificaron faltas administrativas. En el caso del médico en turno, el doctor Ramiro, se identificaron las siguientes irregularidades. Medición uterina de manera errónea. Prescripción de medicamentos sin tener resultado del ultrasonido, dando un tratamiento para parto prematuro aun cuando Susana H. se encontraba en fase activa de trabajo de parto. El resultado del dictamen técnico médico administrativo es el siguiente. El efecto del medicamento suministrado detiene el trabajo de parto con una alta probabilidad de efecto secundario de una hemorragia, ya que el efecto es opuesto al trabajo que se está realizando en el útero a través de las contracciones para el parto natural. A las 12 horas, el doctor Ramiro, nuevamente de manera errónea, corroboró que se trataba de un parto prematuro por el número de semanas, ocasionado por la falta de pericia para el diagnóstico y tratamiento, incurriendo en una mala práctica médica. Para el médico radiólogo Sergio W. se identificó que existió inoportunidad en la realización y entrega del ultrasonido, incurriendo en una falta administrativa por omisión a sus funciones y por una falta de seguimiento a las indicaciones. Para las 14:30 horas habían pasado 6 horas con 20 minutos desde que se solicitó el ultrasonido hasta que el doctor Ramiro tuvo los resultados del mismo, el cual era determinante para saber el tiempo del embarazo, para emitir un diagnóstico certero y determinar un plan terapéutico efectivo. En el caso del jefe de servicio se identificó falta de supervisión a las actividades realizadas por el personal a su cargo y falta de gestión para la asignación de tiempo quirúrgico, toda vez que transcurrió 1 hora desde que el doctor Ramiro solicitó tiempo quirúrgico hasta que la paciente entró a quirófano. Ya en el quirófano, a las 16:30 horas, se identificaron 2 faltas administrativas. Primero, el doctor Ramiro solicitó al banco de sangre paquetes globulares. Banco de Sangre refirió que tenía pocos paquetes. Sin embargo, el resultado de la investigación fue que sí se contaba con los paquetes requeridos en ese momento. Punto número 2. Se solicitó a Susana H. firmar el consentimiento bajo información. Ambas actividades se deberán realizar antes del evento quirúrgico. A las 15:58, el doctor Ramiro refiere útero hipotónico e indica a su interno informarlo al esposo de Susana H. y que se requieren donadores, incurriendo en una falta administrativa por omisión y mala práctica médica, toda vez que el interno no tiene personalidad jurídica para informar el estado de salud de la paciente. Esto es responsabilidad del doctor Ramiro o del jefe de servicio. Debido al medicamento prescrito por el doctor Ramiro, el útero no se contrae como debería. Se identificó mal manejo de hipotonía, así como no tomar la decisión de retirar el útero. A las 17:35, Susana H. es reintervenida por complicaciones posteriores al evento obstétrico, ocasionado por la impericia, mala práctica y negligencia. A las 19:38, lamentablemente fallece Susana H. después de 2 paros cardiovasculares, toda vez que transcurrió 1 hora con 20 minutos con hemorragia, considerando esto desde que sale del quirófano de la primera intervención hasta que es reintervenida. Una vez concluida la investigación por el área de quejas, se deriva el caso al área de responsabilidades del OIC, quien determina la resolución o sanción de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.
De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 3, faculta a los órganos internos de control para sancionar a los servidores públicos por faltas no graves y refiere que estas faltas se cometen por omisión o por acción. El artículo 75 refiere que las sanciones por faltas no graves pueden ir desde una amonestación hasta una inhabilitación temporal. En este caso, se determinó inhabilitación por 1 año para los servidores públicos involucrados, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Planteamiento civil. En este planteamiento estamos considerando el fallecimiento de una persona del sexo femenino a causa de una negligencia médica. La víctima, de nombre Susana H., de 26 años de edad, originaria de Chiapas, de la etnia tzotzil, madre trabajadora que en vida percibía un sueldo mensual de 7,500 pesos. Los implicados son el Hospital Borrego del IMSS y un grupo de trabajadores adscritos al mismo hospital. Los elementos de valoración son mala atención y diagnóstico médico, mala prescripción y administración farmacológica. La denuncia es realizada por Jorge N., esposo de la señora Susana N., por su propio derecho y en representación de sus 3 hijos huérfanos de madre, además de nombrar también como su representante al licenciado Fausto N., quien será el encargado de llevar el caso. La vía de acción por la que se está realizando la denuncia es por la vía ordinaria civil, en la que se está demandando los siguientes aspectos. Primero, el pago por responsabilidad civil por un importe de 1,767,200 pesos, apegándonos a lo establecido por el artículo 1915 del Código Civil de la Ciudad de México y por los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en cuenta que, de acuerdo a dichos artículos, el salario mínimo vigente es la cantidad de 88,36 pesos, que son 5,000 días los que se tienen que considerar para la indemnización, así como que deberá de multiplicarse al cuádruple el importe determinado. Como punto número 2, daños y perjuicios ocasionados por la muerte de la señora Susana N. por un importe de 3,558,750, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 Constitucional, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1927 y 1928 del Código Civil de la Ciudad de México, tomando en cuenta que la señora Susana N. en vida era una trabajadora que percibía un sueldo diario de 250 pesos, así como la edad que tenía al momento de su muerte, siendo de 26 años, y el tiempo de vida laborable que quedó pendiente de aportar a la economía de su familia hasta los 65 años, es decir, quedaron pendientes 39 años. En tercera petición, se reclama el pago por daño moral por la cantidad de 50 millones de pesos, además de atención médica y psicológica para el viudo y sus 3 hijos huérfanos durante el tiempo de vida de los 4. Como cuarto punto, el pago de gastos y costas por un importe de 100,000 pesos. Se presenta una narrativa cronológica de los hechos, además de ofrecer diversos documentos para sustentar la denuncia, tales como acta de matrimonio, actas de nacimiento, expediente clínico, acta de la necropsia y periciales. Gracias. En cuanto al planteamiento laboral, de acuerdo a los hechos que ya describieron mis compañeras, primero haré referencia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que en su artículo 53, apartado 6, nos basaremos para el planteamiento de la inhabilitación de actividades temporales de los involucrados, en tanto se determine su situación luego de la investigación que se llevó a cabo por el órgano de control interno que previamente desarrollaron en el planteamiento administrativo. Es importante hacer mención que a nivel nacional el IMSS cuenta con un programa que se activa como una alerta cuando se presenta una muerte materna, esto por medio del Comité de Prevención. La inhabilitación que planteamos la basamos en la NOM 007 para la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida, o en la que se menciona que debe brindarse atención médica integral con oportunidad y calidad en caso de amenaza de parto pretérmino, como sucedió en este caso. Entonces, dentro de las personas inhabilitadas, posiblemente estarán el médico tratante, el anestesiólogo, la jefa de enfermería, el servicio administrativo, el jefe de servicios de ginecología y obstetricia también.
En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, es posible que podamos rescindir laboralmente de los involucrados inhabilitados basándonos en el artículo 46 y 47, ya que en esto se menciona que el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo de la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Esto luego de la investigación. Según el artículo 47, dentro de las causas de rescisión laboral está el descuido inexcusable, que precisamente se presenta aquí por parte del médico y demás personal inhabilitado. El planteamiento puede argumentar, según el reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el artículo 7, donde se menciona que los médicos del instituto serán directa e individualmente responsables ante los diagnósticos y tratamientos de sus pacientes. Y también tendrán responsabilidad las enfermeras y demás servicios auxiliares, al grado de que podría ser responsable también el instituto. Procedimiento penal. El esposo de Susana H. quiere que el médico sea privado de su libertad y profesionalmente inhabilitado de manera permanente, por lo que acude al Ministerio Público a someter una denuncia en contra del médico Ramiro X por negligencia, impericia y el homicidio de su esposa. Lo que alega es de que su esposa se encontraba bien antes de ingresar al hospital, que era cosa solo de aplicarle una cesárea, de sacarle el bebé, y en lugar de eso le devolvieron a su esposa muerta. El abogado, quien lo está orientando, hace un estudio de los hechos y nota algunas irregularidades. Por ejemplo, que el médico hace caso omiso cuando la paciente le dice que tiene casi 38 semanas y solo se basa en lo que escribió la asistente médica, donde decía que tenía 31 semanas, además de que no revisa la hoja de referencia traída por la paciente. Sí confirma la posición pélvica, donde viene de pompitas, es decir, y realiza la medición uterina con una cinta y mide 32 centímetros, lo que equivale a 34 semanas de gestación, por lo que diagnostica que se trata de un producto prematuro, por lo que lo trata como tal. En esa parte el médico demuestra una falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables para realizar un diagnóstico correcto, ya que determinó que tenía 34 semanas solo por la medición. Así como que no revisa el resumen que la paciente traía, por lo que podría ser acusado de impericia y negligencia. También el médico, al saber que es un producto prematuro, trata de salvaguardar la vida del producto, retardando el parto con la aplicación a la paciente de indometacina, así como que manda a realizar un ultrasonido para confirmar las semanas. El médico revisa cada hora la frecuencia fetal para que se mantengan los parámetros normales y pide al interno que esté al pendiente de Susana. En esa parte, el médico actúa de acuerdo a lo que señala la Lex Artis cuando se trate de una amenaza de parto prematuro, y además de que está revisando continuamente los signos fetales. El médico tratante, al enterarse que ya tiene 38 semanas Susana, entonces suspende este tratamiento y la mete rápidamente a urgencia obstétrica debido a la posición pélvica en trabajo activo de parto, donde después de una hora se le realiza una cesárea. En la orientación legal que le da el abogado, indica al esposo que el médico se le podría aplicar suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de su profesión o definitiva en caso de reincidencia. Esto de acuerdo al artículo 228 del Código Penal Federal. Además le explica que el médico está obligado a la reparación del daño por sus actos o los de sus auxiliares. También dice que se le podrían imponer de 3 a 7 años de prisión y de 200 a 400 días de multa por la posible incurrencia de la falta de cuidado de Susana, la negación de la atención médica a Susana, la práctica indebida, la negligencia, impericia, omisión o descuido que haya acabado con la vida de la señora Susana. Esto de acuerdo al artículo 229 bis del Código Penal Federal. Además le dice que el hecho podría ser tipificado como homicidio, ya que según el artículo 302 del Código Penal Federal, el homicidio es la privación de la vida a otro.
Sin embargo, para que se apliquen estas sanciones del delito de homicidio, se deben de verificar dos circunstancias. Uno, que la muerte se haya debido a las alteraciones causadas por relación en el útero u órganos interesados, o algunas de sus consecuencias inmediatas. Y dos, que dos peritos, después de hacer la autopsia al cuerpo de Susana, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Esto en el artículo 303 del Código Penal Federal. Gracias.